Como escuchamos al presidente Vladimir Putin, dice que Rusia nunca ha usado este tipo de armamento antes. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues o es mentira o es una desconexión completa del mundo real, porque Rusia ha utilizado esas bombas en múltiples conflictos armados, en el conflicto interno en Chechenia, en la guerra en Siria, en diferentes conflictos en el espacio postsoviético, como por ejemplo en la invasión en Georgia en el 2008, y ha utilizado también esas municiones en la guerra contra Ucrania, incluso contra blancos civiles, lo que es un crimen de guerra. Ahora, ¿qué implicaría el uso masivo de este tipo de armamento en el campo de batalla entre ambas partes? Ya vimos que Estados Unidos anunció que enviaría las bombas de racimo a Ucrania. En realidad, esas municiones se van a utilizar por el lado ucraniano contra blancos militares, como las Fuerzas Armadas de Ucrania ya han mostrado un manejo excelente en términos de adherir a las normas del derecho internacional humanitario. Se van a utilizar sobre todo contra fuerzas rusas que se están acercando al campo de batalla o están esperando a su despliegue en espacios cercanos a los áreas de combate y así que van a aumentar la efectividad de la artillería ucraniana y seguramente van a impactar en las fuerzas rusas y van a disminuir la efectividad de combate de las fuerzas rusas. Se habla de la letalidad de este tipo de armamento, por ejemplo, que estas bombas, muchas de ellas no llegan a explotar. ¿Se puede interpretar como un crimen de guerra en el caso de que este tipo de armamento pueda quedar en el campo de batalla y que no explote y que, por ejemplo, civiles puedan ser víctimas de este tipo de armas? En realidad no se puede hablar de un crimen de guerra si esas armas se utilizan contra blancos militares. Obviamente también es una obligación después de ese uso utilizar todas las medidas disponibles para entonces desminar el territorio donde se utilizaron. Eso sí es una obligación. También es una obligación legal según el derecho humanitario internacional. Es Rusia que ha consecuentemente ignorado todas las obligaciones del derecho humanitario internacional y que ha utilizado incluso contra blancos civiles ese tipo de munición. Así que en el caso del uso ucraniano, puede ser otro desafío más en términos del desminaje humanitario después de la guerra, después del conflicto inmediato, pero no se va a tratar de ninguna manera de un delito o de un crimen de guerra. De otro En lado, ningún ¿cómo caso. evalúa la contraofensiva ucraniana que empezó desde el pasado mes? Yo evalúo la contraofensiva ucraniana como cuidadosamente. Obviamente, todavía hay muchos aspectos que no conocemos y nos faltan muchos datos todavía para analizar todo, pero cuidadosamente yo diría que se están mostrando primeros éxitos, que las fuerzas ucranianas están avanzando paso por paso, lentamente, pero eso hay que recordar mucho más rápidamente que las fuerzas rusas en la ofensiva de invierno contra, por ejemplo, Bakhmut. Y incluso en Oriente las fuerzas ucranianas ya casi están tomando otra vez Bakhmut de nuevo, así que están aniquilando las ganancias territoriales del ejército ruso. Y están obviamente aprendiendo rápidamente cómo mejor atacar las posiciones rusas, cómo atacar las fortificaciones rusas y han desarrollado una metodología para destruir las fuerzas rusas con máxima eficiencia sin perder demasiados efectivos y sin perder demasiada tecnología militar, que Sí. es muy escasa, pero yo lo calificaría como un éxito incipiente.